Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva reseña en el canal y llegamos por fin a este mega evento. Hoy tratamos que posiblemente sea el evento Marvel por antonomasia, el más conocido seguro, Marvel Civil War, que lo tenemos en esta edición, Marvel Integral. ¿De acuerdo? Antes de nada, me gustaría hacer un pequeño paréntesis, una pequeña cortadita de rollo, ¿de acuerdo? Y es que esta puede ser pues una de las últimas reseñas que lleguen al canal en lo referente a cómics, ¿vale? Digo una de las últimas, probablemente sea la última en grabarse. No sé si la última en subirse no, porque, bueno, yo subo cosas, o sea, grabo cosas y luego las dejo programadas y se suben a lo mejor 3-4 meses después, ¿vale? Entonces, a lo mejor para cuando veáis esto, pues han pasado 3 meses, he cambiado de opinión o estoy un poquito más renovado y más fresquito y me vuelve a apetecer. Y aparte de eso, porque ya tengo unas más que son a posteriori de estas, que ya están grabadas. Entonces, a lo mejor veis esto y veis el siguiente, pero porque lo grabé antes que esto, ¿vale? No tiene más. ¿Qué ocurre? Creo que vamos a paralizar la sección de reseñas, ¿vale? Porque, bueno, no está teniendo un movimiento muy grande y a mí me supone un esfuerzo un poquito más elaborado, ¿vale? No estoy teniendo el tiempo y sobre todo las ganas últimamente para dedicarle el tiempo a esto. Yo termino un cómic, me quedo a gusto, ya está, y pues me apetece leer otro. Y al hacer las reseñas, pues no, lo preparas un poquito, le echas un vistazo, ya te lo lees ahí un poquito más con ojos de estudio, le tienes que dedicar tiempo a grabar, a prepararte un poquito temas de los que vas a tratar en el vídeo. A veces no me los preparo y salen un poquito un batiburrillo y por eso los vídeos son más largos, se nota también que me trabo un poquito más, ¿vale? Pero luego aparte ponte a editar, me da muchísima pereza, muchísima últimamente editar, no me apetece mucho y luego claro, esto se traslada a que encima tampoco veo un movimiento muy grande. No es una cosa que yo haga en un primer momento por un movimiento, porque soy consciente de que esto hay 2000 personas que lo hacen y mucho mejor que yo seguramente, pero, y bueno, soy consciente de que de los poquitos que estáis os gusta y que sois fieles a la sección, ¿vale? Hay un par por ahí además que sé que estáis siempre a tope, que comentáis muchísimo, ¿vale? Soy consciente de vosotros y me duele si esta sección se abandona, me duele más por vosotros también por ello, ¿eh? Pero es eso, no me apetece dedicarle este tiempo y luego además para ver que pues en un vídeo que yo le he dedicado, o sea, la lectura la disfruto, ¿vale? Es verdad que a lo mejor pues en este momento concreto no me apetecería leerme, yo qué sé, Frontline, imagínate, y me apetecería saltar a la siguiente saga, porque ya me lo he leído 50 veces y no me apetece leérmelo a los 51 para traerlo, imagínate, y me lo tengo que leer y luego tengo que dedicar un tiempo a grabar, un tiempo a editar, un tiempo a subirlo, en lugar de leer o de hacer de ese tiempo libre otra cosa para que luego lo vean 30 personas o 40 personas, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué puedo tardar en mi vida entre que lo leo, lo grabo, no sé qué, algo que en ese momento no me está apeteciendo solo por seguir la serie? 4, 5 horas, pues son 4 o 5 horas que 40 personas, la visita ahí que encima son visitas que ni siquiera es que se lo coman entero el vídeo, sino que entran y se salen, que te cuenta como visita, pero luego miras y el tiempo medio de vista del vídeo igual son 30 segundos. A lo mejor es más porque hay 10 o 15 que os quedáis el vídeo entero porque realmente os interesa, pero precisamente 10 o 15, ¿no? Entonces no me compensa, no es una cosa que me apetezca y como tampoco tiene mucho movimiento, pues al menos por ahora voy a parar de grabar y de historias. ¿Esto supone el fin de la sección? Presumiblemente sí, nunca digas nunca, no lo sabemos, ¿vale? Yo me quedo contento con que por lo menos hemos conseguido llegar a Civil War, que no creéis que estaba tan claro en un primer momento, ¿vale? Pero yo me pongo ahora a pensar y digo, madre mía, en la situación de ahora, llegar hasta la Secret Wars y tal, ahora mismo, pues no me apetece. Me apetece leerla, porque de hecho me estoy haciendo la cronología y tal, pero no me apetece ponerme a esto y dedicar ese tiempo a esto. No me apetece, en este preciso instante. A lo mejor, ya te digo, como hay tanto lapso de tiempo, a lo mejor para cuando pase, pues se me pasa o tengo otra movida o te cambia la vida y de repente yo qué sé, ¿no? Pero a día de hoy podéis considerar como cronológicamente esta es la última reseña que grabo, aunque después veis otras, es porque se grabaron antes, ¿vale? Ya haré alguna comunicado o lo diré en plan de, pues esta es nueva porque mira no sé cuánto, si no, ya sabéis lo que toca. Pero por lo menos hemos llegado hasta Civil War, que es como digamos el evento central, hemos traído sus crossovers, hemos incluso apostado un poquito por cosas más adelante con Complejo de Mesías, que es así que sé que están grabadas y demás. Vamos con la reseña, ¿no? Y no doy más la turra. ¿Qué se puede decir de este cómic que no se haya dicho ya, ¿vale? Pues sobre este cómic se puede hacer un podcast de 5 horas y aún así podría seguir aportando detalles y comentarios sobre él. Pero no temáis porque voy a ser un poquito más escueto, ¿vale? No voy a estar 5 horas dándoos la chapa, además ya tenéis infinidad de podcasts en los cuales podéis escuchar
de gente maravillosa, de gente muy interesante y de gente que domina también mucho el tema y que os puede hacer un pequeño, además pues con varias voces, no es un monólogo como en este caso, ¿no? De cosas interesantes, relevantes, comentarios, reseñas sobre el cómic. Por mi parte, pues podemos empezar hablando de la edición. Lo tenemos en este formato Marvel Integral, como decía, que tiene un tamaño superior a los tomos Marvel Deluxe, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, vamos a coger la grapa esta, una grapa estándar, ¿vale? Para que veáis, es un poquito más grande, ¿de acuerdo? Y por supuesto también es más grande que un Marvel Deluxe o un Must Have. Aparte de eso, tiene un grosor de páginas y una calidad de papel muy buena, ¿de acuerdo? Además tiene esa impresión en offset que le da un gusto. Bueno, se nota que esto es una edición pues deluxe, ¿no? Aparte de esto, pues también presenta este lomo curvo que también ayuda al reposo de las páginas y pues tiene un montón de extras al final, ¿vale? Desde portadas, alternativas, bocetos de páginas, tintas, entrevistas, los lápices de las páginas, tintas de las páginas, diferentes diseños de personaje. Portadas ya lo hemos comentado, ¿no? Entrevistas, lo que sería un spotlight, ¿no? Que se llama, comentarios del guión y de la propia página, por ejemplo, comentario de la Civil War número 1, página 22 y 23, ¿no? Y te hacen ahí pues un pequeño recopilatorio, ¿vale? Esta edición, ¿vale? Trae el evento per se, ¿vale? El evento íntegro, aparte del especial inicial de los Illuminati, que ya pudimos ver en el tomo número 4 de los Nuevos Vengadores, ¿de acuerdo? Y aparte también lo vimos en el tomo de Preludio a Civil War. ¿Recordáis que dije, este lo tengo por triplicado? Pues ya sabéis por qué es, no porque lo tenga expresamente. Empecé teniendo este integral, luego pillé el de Preludio, por el tema de los tener un preludio a Civil War, ¿no? Porque creo que te aporta bastante, y luego por completismo de seguir conectando con los Nuevos Vengadores, pues te tienes que hacer con el tomo, y dentro de ese tomo pues va ese numerito, ¿no? Sobre el evento en sí, pues qué deciros a estas alturas, ¿no? Ya todos lo conoceréis seguramente, los nuevos guerreros, ¿vale? Vamos a empezar por aquí. Nos vamos a saltar la parte de los Illuminati, porque es que además, habiendo aparecido 3 veces ya en el canal, está ya más que reseñada, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos aquí a los nuevos guerreros, ¿vale? Que son un grupo de superhéroes de tercera fila que se meten en problemas para grabar un programa de televisión. Bueno, ven ahí, pues nos enfrentamos a unos malos, una especie de reality show, como esos que se hacían antes en la MTV, ¿vale? Como resultado de este atropello, pues se provoca Nitro, ¿vale? El personaje encargado de provocarle cáncer al Capitán Marvel, pues provoca un atentado en un colegio con cientos de fallecidos, ¿vale? Esto es la gota que rebosa el vaso en la situación tan tensa a nivel político superheroico, por así decirlo, que veníamos viendo. Recordad que veníamos de Dinastía de M, veníamos de Vengadores Desunidos, de una tensión política con los Vengadores incluso anterior a los Nuevos Vengadores, esa situación con Hulk y el espacio, esa guerra secreta que había puesto a los superhéroes y a la gente superpoderosa un poquito en vilo, con ese S.H.I.E.L.D. más sobre la tabla, ¿no? A punto de tirarlos al mar. Que nunca, Nick Fury perseguido, estaba en una situación bastante crítica. Tal y como veníamos viendo, pues Iron Man trató de evitar la peor de las soluciones aportadas por los políticos y ante una evolución muy rápida, el acta de registro superhumana, ¿no? Que es de repente, a raíz de esta última gota, es como que ¡pum!, se vota a favor de repente y se va a convertir en ley en un mes, ¿de acuerdo? Entonces Iron Man acude al funeral de estos muchachos, ¿vale? Tiene ahí un pequeño encontronazo con la madre de uno de ellos, que pues, sumado a todo lo que ella traía en la cabeza, pues digamos que le incentiva a ponerse como cabeza, ¿no? Como cabeza visible de pues, el bando pro registro. El problema es que el Capi se convierte en un símbolo para los que están en desacuerdo, ¿vale? Aquí tenemos esa primera reunión con el grupo superhéroes, como la propia gente ya empieza a echárseles en cara. Por ejemplo, vemos cómo se increpan a Johnny Storm con la pareja que tiene en su momento, pareja acá, rollo de esa noche, ¿vale? Incluso le rompen una botella a la cabeza y le dejan inconsciente, cosa que, bueno, pegarle un botellazo a Johnny Storm y dejar inconsciente un cualquiera en una cola para la discoteca, a mí no me parece el acto que considera Miller que es, pero bueno. El caso, que el Capitán América, ¿no? Se vuelve el símbolo también pues, para los rebeldes, los prófugos de esta ley, y pues el cómic se vuelve en una escalada de egos brutal hasta que detona en una batalla enorme
que hará que Steve se rinda al ver que ha llegado demasiado lejos y que ha perdido el foco, el punto, ¿no? Llegando a perjudicar incluso a los inocentes al defender unos ideales que prometían defenderles a esos inocentes y que han resultado en todo lo contrario. Aquí vemos ese primer enfrentamiento del Capitán América con esos soldados en los que Maria Hill le dice, vale, pero ¿ves a alguna persona que se muestre contraria? Y él, bueno, quizá un par de gente así, no sé cuánto, y le dice, y sigue presionando. Y él, ¿por qué me preguntas? Dice, pero entonces responde a la pregunta. Bueno, quizá a lo mejor algunos como Daredevil o Luke Cage, vale, y le pregunta, ¿nadie que no puedas gestionar? Y dice, ¿cómo que nadie que no puedas gestionar? Dice, hombre, ahora te vas a volver como, no sé, como nosotros, vas a formar parte del carácter, o sea, del grupo de los matacapas, como los llamarán, ¿no? Que son el grupo de respuesta antisuperheroica, ¿no? Y él, pues, bueno, se revela. Ya digo, habla un poquito con spoilers, ¿vale? A grosso modo, porque esto ya es un cómic como muy trillado, todo el mundo lo conoce ya, ¿de acuerdo? Y al final, pues lo que digo, se hace ahí una escalada, entonces el Capitán América llega un momento en el que se da cuenta de que ha llegado demasiado lejos y que todo eso que él ha estado defendiendo porque es lo correcto ha estado resultando lo contrario, o algo así, la verdad, porque el cómic se hace un lío con las personalidades de cada personaje y no lo sabe defender bien. Ocurre que hay personajes que al principio piensan de una manera, luego piensan de otra, luego piensan de otra, pero sin justificación aparente de cambio, e incluso si tú te lees sus series, sus tie-ins, tampoco tiene nada que ver con lo que se muestran aquí. Este cómic, seamos sinceros, creo que envejece bastante mal, ¿vale? Lo mejor del evento, en mi opinión, son precisamente los tie-ins de las series paralelas y el desarrollo que les da a los personajes. Son las semillitas que veníamos viendo desde hace un tiempo y cómo en esta situación pues cambia el tablero de juego, ¿no? Te lo cambian a futuro. Porque realmente creo que eso es lo interesante de este cómic. Esto no es un What If o un Elseworld como Kingdom Come, por ejemplo, en DC, sino que esto sí que es canon y las consecuencias de esto, aún hoy en día, dentro de lo que es los cómics de Marvel, se siguen extendiendo. Lo peor, creo, sin duda, es Mark Millar, ¿vale? Civil War es un concepto tan potente que dárselo a un americanazo canalla con olor un poquito acerrado como es Mark Millar, creo que lo empeora, ¿vale? Creo que Mark Millar lo personaliza demasiado en ciertos valores estadounidenses, pero ni siquiera generales, sino muy hijos de su época y de una ideología muy concreta, que a lo mejor es la que él comparte, ¿vale? Un poquito que tiene hacia ciertos sectores, ¿vale? Y esto podría ser un relato acerca de la sociedad, del cambio, de la libertad, de la perspectiva, ¿no? Y en su lugar tenemos pues a Millar poniendo frasecitas a los personajes, sacando el culo de Hulk en primer plano, o de Tigra, me da igual, o incluso de la Mujer Invisible en un momento dado, cada vez que puede, ¿vale? Ese es su mayor problema. Los personajes están muy desdibujados. Siempre se cuenta que en el primer borrador del evento el Capi pues estaba en el bando pro registro, pero se desestimó porque claramente no funcionaba. Pero tú lees el cómic y tampoco está en el otro bando. El cómic lo único que te hace es mostrarte un señor enfadado con el mundo que no quiere que el tiempo avance ni que el mundo cambie. Por ejemplo, te pone, hay un momento dado en el que tiene que adoptar una identidad secreta, ¿de acuerdo? Y bueno, pues tenemos ahí a Daredevil, tenemos a Luke Cage, tenemos al Capitán América, ¿no? en un bareto, ¿vale? Y aquí los tenemos, ¿vale? Y están hablando de sus cosas, Hércules también aparece, y están hablando de sus cosas y pensando, ¿no? Diferentes cosas, planes, ¿vale? Están pensando en planes pues para cómo abordar la situación, qué hacer y qué no hacer. Y tenemos al Capitán América que de repente te empieza a soltar clichés como solo estaba pensando en ese chico al que le prometí pasar la tarde de domingo jugando con él y en lugar de eso estoy en una cafetería disfrazado porque eso es lo que nos han quitado, los pequeños detalles. Y es como, no te han quitado eso, ahí tú te has metido tú solito. Que tu postura es legítima y tiene 1000 puntos para poder apoyarla y hacer que el lector dude sobre qué bando tiene razón. Pero simplificarlo a ese nivel es como aplicar la metodología Mr. Wonderful en una visita al psicólogo. No, ¿vale? Simplemente no. Palidece bastante en el momento en el que tú me quieres hacer empatizar con este señor y te suelta una historia que no tiene nada que ver y que a poco que le des una mini vuelta dices, es que no es por ahí, o sea, no juntes churros con merinas, porque no. Y bueno, puede ser que esté siendo yo un poquito duro de más con el cómic porque, bueno, es un cómic de superhéroes, ¿vale? El punto es que no es solo un cómic de superhéroes, es el cómic de superhéroes, es el cómic de Marvel, el evento de Marvel que te tienes que leer en tu vida si no has leído nada de Marvel, ¿vale? Y ojo, entiendo porque
Lo entiendo porque esto atrajo muchísimos lectores y como puerta de entrada a la temática Marvel, pues hizo una labor encomiable. Es un TVO muy palomitero, ¿vale? Pero creo que ese es el problema, que realmente si lo analizamos como tal es un TVO palomitero más, punto. 20 años después, hoy en día, creo que se quedó obsoleto. Y es por el tratamiento del tema, porque realmente la temática es una cosa atemporal. Ya digo, el cambio, la evolución del mundo, la perspectiva, quiénes somos, los valores personales y los valores sociales, eso es algo que puede perdurar siempre. Pero por el tratamiento que hace en Millar del tema, pues no lo es. Es un señor desfasado que ni siquiera entiende los personajes que trata en el cómic, entiende de molar, o más bien de su concepto personal de molar, que, sorpresa, también está desfasado. A lo que voy es que ni siquiera entiende bien a los personajes. Por ejemplo, vale, a Bendis siempre se le critica la continuidad y todo esto, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, como que aparezca un personaje de refilón que murió en Los Vengadores Desunidos, incluso aunque ese personaje sea un guiño y no sea relevante, pero en el momento en el que en la mansión aparecen todo el grupito, aparecen 3-4 y dices, es que se murió, es que se no sé cuánto, y se le echa en cara. Me puede parecer... Creo que elevarlo a más tampoco procede, pero me puede parecer bien que digas, bueno, ahí se te ha colado, vale. Pero Millar te hace lo mismo y no veo tantísima crítica, ¿vale? Incluso le cambian las personalidades de los personajes. Lo ocurrido con los Cuatro Fantásticos y Johnny, por ejemplo, o el Daredevil, que no sé qué hace ahí cuando en su serie principal, escrita por Bendis, para más Inri todavía encima, está en prisión y la identidad de Daredevil encima está siendo pública en ese momento, ¿vale? Que lo detienen porque se conoce que es Daredevil. Pues... en fin, vale, es verdad que tiene su justificación, porque si luego continúas la serie ves que realmente no es Matt Murdock, sino que es Danny Rand, que le hizo una movida, lo que tú quieras. Pero en el cómic no se explica y se cometen gazapos así todo el rato y encima por los autores que están implicados en varias series. Y puñetas, si tienes ahí a tu compañero, que es Bendis, que está organizando esta serie, que encima es el que se está ocupando de la serie principal, que son los Nuevos Vengadores, y tú te vas a ocupar del evento, que mínimo que contrastar detalles, no sacarte ahí la chorra, pienso yo, ¿no? Creo que hay dos momentos especialmente atroces en el cómic. Uno es en la primera batalla, ¿vale? No sé si de hecho es por aquí, o es un poquito antes. No, de hecho creo que es un poquito antes, porque esta no es la primera batalla. Bueno, hay uno en la primera batalla, ¿vale? De superhéroes, con un Spider-Man que le está vacilando al Capi y hablándole de sus compañeros y de los soldados de S.H.I.E.L.D., que parece un matón, ¿vale? O bueno, el propio hecho ya de desenmascararse, que, bueno, mucho golpe de efecto y tal, y pese a que en su colección lo explica mejor, y yo no me encuentro dentro del grupo de personas a las que le molesta que se desenmascare, creo que hay que jugar con los personajes y sacarlos de su zona de confort para que tengan realmente alicientes, ¿no? Pero sigue siendo bastante regular para el personaje por el tratamiento que le hacen aquí, que de repente es como, venga a funcionar, ¿sabes? Si te lees su serie con el prólogo, el preludio, te lees los Tinies de Spider-Man y tal, lo ves un poquito más mejor encauzado, aún así regular. Pero bueno, volviendo a los personajes así más centrales, ¿no? Que Spider-Man también podía ser central. El propio Capitán América es mucho más parecido en este cómic a su versión Ultimate, que resulta que, sorpresa, también escribió Mark Millar, poniéndolo como un señor desfasado, antiguo, reacio al cambio, que no entiende el mundo. No te lo ponen de racista, pues porque no se encarta, pero evidentemente leyendo el cómic no es el mismo Capitán América. Aquí, en este cómic concreto de Civil War, que el que veníamos leyendo en la colección, ya no te digo de Brubaker, te digo incluso dentro de los propios Nuevos Vengadores, ¿vale? Poco queda de ese Steve que se nos mostraba en por qué todos confían en él cuando ayudó a Spider-Woman. Poco queda de eso. Tenemos un señor rancio, un señor que no entiende el mundo y que lo que dice es que yo quiero que las cosas sigan así. Y tenemos a un señor conservador luchando contra otro señor que en un momento determinado también se pierde, ¿vale? El momento en sí que os decía, hay dos momentos atroces. Bueno, pues uno de ellos, el que os decía, ¿vale? Es un Capitán América ya completamente ido, cuando alguno de sus propios seguidores se marchan por miedo, porque son unos niños. Llega un momento en el que los bandos crecen, la batalla sigue escalando y siguen sumando filas tanto Iron Man como el Capitán América. Y no solo se le unen los jóvenes Vengadores, sino que se le unen pues chiquillos, gente que no sabe muy bien dónde posicionarse y dice, pues aquí está el Capitán América, pues será este el lado correcto, ¿no? Y en determinado momento la batalla escala y se empieza a poner cruda, empieza a haber bajas, empiezan a correr los rumores de esa mega prisión a la que te mandan si te pillan y tal. Y ellos dicen, yo es que ya ni participo, me quito los poderes o me quito el traje, me catalogo como ciudadano normal
y a tomar por saco. Por ejemplo, pues te ponen a Cassie, la hija de Scott Lang, que recordemos había muerto hace menos de un año en la continuidad de Marvel, y el cual el propio Capitán América había tenido una charla con ella y había intentado consolarla y se había mostrado yo te apoyo, yo no sé qué, yo no sé cuánto en la saga de los Jóvenes Vengadores, ¿vale? Pues lejos de mostrar duda, apoyo, comprensión, un algo, les suelta que se vayan y que si tampoco valoran su libertad, están mejor sin ella, porque de hecho les sirve al Capitán América para cambiar de base, ¿sabes? Les suelta pues en el fondo no quería tu número de teléfono porque tampoco estás tan buena, le suelta prácticamente eso, pero en otras palabras, a chavales menores de edad por ver que esto ha pasado de una batallita a una guerra. No es algo que diga el personaje, ¿vale? Ahí es donde voy que se desdibuja, ¿no? El Spider-Man vacilándoles y hablando como un matón en la batalla, bromeando a Falcon y el Capitán América, bromeándoles sobre que los van a meter en una cárcel, cuando tú te lees luego el cómic de Spider-Man y está encabronadísimo con él. Entonces, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Es un Capitán América cubierto de vendajes, que está sangrando, en un intento de hacer una asociación más parecida a un Clint Eastwood que a un Steve Rogers. Miller no entiende los personajes, ¿vale? Y cada vez que leo algo de él, más me reafirmo en esto. No se adapta a ellos y los adapta al mismo tiempo un poquito a la historia que quiere contar para utilizarlos para la conveniencia de la historia y aprovecharlos. No. Los deforma para contar lo mismo que cuenta siempre y de la misma forma, que es lo que a él le gusta. Siempre tienen el mismo tipo de bromas, siempre tienen el mismo tipo de comentarios, siempre el mismo tipo de plano, siempre está la misma tipo de estructura y siempre está el mismo tipo de argumento. Siempre. Y sé que soy un poco hater de Mark Millar, pero bueno, si suele hablar siempre bien de este cómic, pues tiene que haber alguien también que le saque un poquito los colores, ¿no? Ya digo, yo fui muy fan de este cómic, me gustó muchísimo con 15 años, ¿vale? Empaparme de toda la historia de todos los personajes fue gracias en parte a Civil War y por eso entiendo muchísimo el valor de este personaje, porque te plantea algo muy potente, porque te muestra tal el plantel de personajes que te apetece leer más y empezar a investigar por aquí y por allá y ver qué ocurre antes y qué ocurre después. Apetece, además es muy bonito de leer, es una estética muy bonita, ¿no? Aquí pues la realidad es que el dibujo está muy bien. Steve McNiven pues hace un trabajo brutal con el cómic, que entra muy bien por los ojos. Entonces bueno, es un evento que he leído hoy en día, sin la nostalgia, creo que no te aguanta una relectura sin arquear una ceja, porque es que no ves a ningún personaje. Por eso ni siquiera me parece hoy en día un buen punto de entrada. Del mismo modo, y seré polémico ya que estoy, pues me meto, que no veo a Peter Parker en Spider-Man a toda una vida. Como What If lo puedo entender, porque si me dices, no, es que es otro personaje que tiene otra personalidad más rancia, más tal, te lo puedo comprar. Pero no es el Spider-Man, no es el personaje que tiene esa personalidad, esos valores y esas cosas, ¿no? Ves a, yo qué sé, en Superior Spider-Man, lo ves cambiado, está justificado por la trama. Veo toda una vida, por volver al mismo ejemplo, y me lo dices, no, mira, es que es una historia aparte, no sé qué tal, como un supuesto que realmente es lo que es, y te digo, fantástico, me parece muy guay, muy interesante, una premisa súper chula. Me dices, este es el canon, te digo, no. Y en esto pasa un poco 3/4 de lo mismo, ¿vale? No me parece un buen punto de entrada porque tú los Cuatro Fantásticos que vas a ver aquí no son los Cuatro Fantásticos, no es su personalidad. Tú el Capitán América que vas a ver aquí pues puede ser el de Ultimates y puedes disfrutar de Ultimates, a mí me gusta de Ultimates, ¿vale? Porque entiendo lo que es y pese a todo, aún tengo que volver a releerlos, ¿eh? Pero bueno, hace ya un tiempecillo que no lo leo, pero aún, pues mira, puedes pasar más porque eso sí que es como un mundo aparte, súper rancio, entonces sabes a lo que vas. Pero aquí que es la versión, digamos, canónica, es no entender al personaje. Y tú como autor principal de una obra en la que no estás entendiendo los personajes y estás haciendo con ellos lo que te da la gana, teniendo en cuenta que tiene que respetar un antes y que tiene que respetar un después que va a venir de lo que tú estás haciendo aquí, me parece mal. Porque te los estás cargando, porque no los estás respetando. No me parece mal que se cambie, que se modifique, que ahora este personaje que era blanco ahora sea negro, que ahora este personaje que era rosa ahora sea morado, o que ahora en vez de ser esto sea aquello, que cambie de bando, no me parece mal porque, ya digo, me parece que apostar, arriesgar, moverlos de sitio es interesante porque hay que variar en las historias y al final estos son cómics y tú haces el arco o puedes hacer así lo que quieras, pero al final el arco va a terminar aquí en el mismo punto para que el siguiente haga lo que quiera. Esto es así. Pero cuando tú haces una cosa que empieza y termina y haces lo que quieras, no como un capítulo más dentro de una serie.
Si tú coges y el capítulo 1 es un drama de asesinato, el capítulo 2 es un drama de asesinato, el capítulo 3 el protagonista se ríe y se mea de los cadáveres y en el capítulo 4 vuelve a ser un drama de asesinato sin ninguna justificación aparente en la trama de por qué ha pasado eso, me parece que está mal, ¿no? Pues eso es lo que me ocurre un poco con este cómic, ¿vale? A mi parecer no es solo que no refleje bien a ningún personaje, es que además es confuso, porque hay mucho personaje, ¿vale? Pero es que además la narración es bastante atropellada. Todo el rato te van saltando de un momento a otro, teóricamente pasan semanas, incluso meses, desde el inicio de la guerra civil, pero es que da la sensación de que fueron días por cómo te lo cuentan. Van muy de golpe, a veces en la misma página hacen 4 saltos diferentes, a 4 momentos diferentes, en eventos flash que empiezan y terminan y que se desarrollan en semanas dentro de la misma página, sin darte esto empieza y esto termina. Te lo tienes que imaginar tú, o una vez que ya lo has leído todo, hacer una construcción tú, ¿no? Que ya digo, no es tampoco demasiado problema eso. Pero sí que es un ritmo un poco atropellado, es una cosa un poco extraña, ¿no? Esto ocurre porque los huecos entre esos saltos que os comento pues son los distintos arcos de personajes. Por eso digo que tampoco me supone mucho problema que te peguen un salto en el arco de Spider-Man porque te tienes que leer su arco de Spider-Man o de los Cuatro Fantásticos. Vale, lo puedo entender, es una forma distinta de contar la historia, te puede gustar más o menos. A mí en general ni siquiera me desagrada, creo que enriquece bastante la lectura más allá de que pues es más costosa porque te tienes que hacer con más material, ¿no? Pero me parece bien, ¿vale? Pero es eso, es el tratamiento de los personajes y de las situaciones. Spider-Man va dando bandazos, y vuelvo a Spider-Man y vuelvo al Capitán América, que son los que más me encabronan. Hablando mal, perdonad. Spider-Man va dando bandazos por la historia, porque lo que le pasa lo tienes que leer en su colección. Entonces, claro, realmente lo que ocurre es que esos cambios de dinámica son un poquito abruptos, ¿no? Y pasas de ir la trama cocinándola despacito, por ejemplo los Nuevos Vengadores y todo lo que veníamos viendo, a que de repente en 7 números se acelera muchísimo y pasan muchísimas cosas, ¿no? Y sí, el dibujo es muy resultón, con un Steve McNiven que con ese estilo más realista pues hace unas escenas espectaculares, como veníamos viendo, ¿no? Se lucen los diseños de personajes, incluso en los primeros planos, le da mucha expresividad, forzando gestos. Y aunque parezcan desdibujados, como el propio guión también los exagera e histrioniza, pues tampoco desentonan demasiado, ¿no? Así que bien, es uno de estos dibujantes que te venden una historia solo por su estética y aunque ahora no es una cosa que me chifle, que ya digo, no es mi estética quizá favorita, pero cuando leí esto por primera vez hace años, sí que te diré que McNiven era mi dibujante favorito, así que imaginaos, ¿no? O sea, ya digo, yo, aunque ahora hable de esto, es porque me duele de alguna forma. Yo leo otros cómics que leí en su momento, cuando yo era más chavalín, y han envejecido mejor porque tienen un tratamiento más acorde de la historia, más maduro. Y con maduro no me refiero ni a adulto, ni a intenso, ni a nada, sino me refiero a que están escritos de una forma que respeta mejor el paso del tiempo y que tienen una verdad mayor, ¿vale? Este cómic, a mi parecer, no la tiene, y tiene de hecho un discurso bastante concreto tras él, ¿vale? Y lo que me fastidia es pues lo mismo que dije en los cómics de Mark Millar de Lobezno o los de Spider-Man que hacía él, ¿no? De Marvel Knights, que habla Mark Millar. Tú no ves a los personajes, ves a Mark Millar diciendo lo mismo que dice, da igual el personaje que tenga delante, y de la misma forma. Entonces, eso es lo que para mí palidece. Entonces, yo hablo desde un punto de vista de... A mí este cómic me gustaba muchísimo y era mi cómic favorito. Fue el primer cómic con el que yo inicié mi colección, el primer cómic que me regalaron de inicio de la colección hace años. Yo este cómic lo tengo un montón de tiempo y lo leí hace más años todavía. ¿Vale? O sea, este cómic lo he leído del derecho al revés 200 veces y me lo tengo memorizado. Por eso hablo de esta manera, porque lo he visto de 1000 formas y porque lo he estudiado también con una profundidad mayor. O sea, yo incluso en mis estudios, cuando estuve estudiando cómic y todo el rollo, unos proyectos tal, yo hice un análisis directamente del cómic, ¿vale? Entonces, bueno, hablo con conocimiento de causa. Por supuesto, en este caso estoy pasando mucho más por encima de conceptos y de historias y yendo mucho más y ya está, ¿no? No estoy profundizando. Pero que sí que es cierto que, bueno, ya está, lo estoy dejando en mi opinión. Aquí tampoco está viendo un análisis... es completamente subjetivo, por otra parte, como cualquier análisis en realidad, pero bueno, es lo que os digo, es un cómic que para mí entiendo el boom que supuso, porque lo entiendo que atraiga a toda la gente que atrae, porque lo entiendo,
¿de acuerdo? Es muy bonito estéticamente, como puerta de entrada entiendo que es un gran tráiler, es una gran pasarela de personajes, además tú no sabes que esta no es Thor y tú dices, madre mía, Thor ahí en la G, Civil War y estos dos partiéndose los morros, un montón de personajes y mira qué chulo, o sea, esto es muy espectacular, te quiero decir, ojo, ojo a lo que tenemos aquí. Y se están pegando entre ellos y en el fondo hay una historia que podría ser realista porque es verdad que ¿qué pasaría en el mundo real si hubiese superhéroes, no? Hoy en día estamos más habituados a esto porque tenemos 1000 historias, ¿vale? Ya no solo de Marvel y DC, que hay 1000 historias más allá de la Civil War o de Kingdom Come, sino cosas como por ejemplo The Boys o Invencible o cosas así, ¿no? Que están mucho más habituadas a establecernos personajes superheroicos en la sociedad, ¿no? Pero precisamente por eso hay que tener el ojo un poquito más crítico. Y, ojo, todo hay que ubicarlo en su contexto y esto, precisamente el punto que yo lo estoy dando es por su contexto, porque en aquel momento, aunque ya había obras que hacían algo parecido, en mi opinión, mejor, pero ya había obras que hacían algo parecido y tal, supuso lo que supuso y al César lo que es el César. Eso ya no es un mérito que le puedas quitar de ninguna de las maneras. Y parir algo como esto no es sencillo, desde luego no puedes, por mucho que tú lo planifiques, luego hay 1000 factores que se tienen en cuenta, 1000 historias y pese a todo, aquí está, ¿no? El éxito de Marvel de los 2000, pese a todo ese consejo de sabios, ¿no? Que hacían los distintos autores, se debe en gran parte a todo el mega éxito cosechado por la Civil War y eso hay que admirarlo y alabarlo porque no es sencillo. Ahora bien, más allá de valorar las cosas por números, por lo mucho que vendió o lo mucho que gustó en principio, si entramos ya en unos criterios más artísticos, ¿vale? A valorar las cosas por su narrativa, por su calidad de guión, por su utilización de diferentes premisas, pues por 1000 historias, entrando ya en una serie de criterios un poquito más objetivos, aunque ya digo, en este vídeo no estoy tirando de objetividad ninguna, estoy comentando cosas que se basan en una serie de puntos objetivos, pero desde la más absoluta subjetividad, porque tampoco estoy desarrollando esos puntos, ¿vale? Con esa profundidad. Pero sí que os diré que yo a día de hoy, lo dicho, yo esto me lo leo, si no lo has leído, pues es uno de esos que te tienes que leer. Pues hombre, yo creo que hoy en día ya, que pues, es que incluso ya has visto una adaptación en las pelis, me vais a matar y salvando las distancias, son cosas diferentes, cosas distintas, pero si yo me tengo que quedar con la peli o con el evento, ojo, si yo a esto le añado los tie-ins, me quedo con el cómic. Porque pese a esto lo rescato por Frontline o por ese tomo de Capitán América con ese número de la charla entre Iron Man y Capitán América o por los tie-ins de Spider-Man. En ese caso me quedo el cómic. Si yo voy al puro evento, a este tocho, o la peli, me quedo con la peli que me parece que está mejor desarrollada y que el tema lo aborda, aunque con muchísima superficialidad, porque muchísima superficialidad, por lo menos sabe bien a lo que cuenta y te cuenta algo. Y esto te cuenta lo mismo que te cuenta Mark Millar en cada uno de sus cómics, en todos y cada uno de sus cómics. Y tú por lo menos ves la película de Civil War y Capitán América hace lo que hace Capitán América en todas sus pelis y Iron Man hace lo que hace Iron Man en todas sus pelis y aún así todavía hay puntos de giro y de desarrollo de personaje. En este cómic, no. ¿Por qué? Porque incluso los puntos de evolución de personaje no están aquí, están en los tomos de antes y en los tomos de después. Aquí ves un batiburrillo de escenas superpuestas, muy aceleradas, que contrastan con el tipo de narrativa que veníamos viendo, que si no sabes de dónde veníamos, la historia realmente no sabes ni por qué, porque que se estén peleando solo porque había una explosión y porque a favor y en contra, realmente muchísimo más, como se verá en Frontline, que esa reseña sí que llegará al canal, porque me parece de recibo traerla, ¿no? Por Frontline salvo el evento, por el resto de cosas que hay que consiguen convertir esto que hace Mark Millar, que te lo arrastra al barro, en algo muy bueno. Y si todo hubiese seguido, incluso esta parte así más de guantazos y porrazos, lo hubiese tenido ese corazón que tienen el resto de eventos, ya no me voy ni a Frontline, me voy a los tie-ins de Lobezno, de los Cuatro Fantásticos o de Spider-Man, por ejemplo. Sería todavía muchísimo mejor y muchísimo más recordado porque tendría una calidad muy superior. Porque esto es muy recordado por lo que supuso, pero no por la calidad que tiene. De hecho, tú ahora lo lees y lo que ves es que falta calidad. Y tienes que tirar de nostalgia y de vamos a entender el contexto para valorarlo. Y eso como puntos de un análisis está muy bien. El análisis contextual, el análisis sociocultural económico me parece muy bien, pero
también se tiene que defender por sí mismo el proyecto. Y esto no se defiende tan bien hoy en día. Dicho esto, no le doy más palos a Civil War, que algunos me mataréis, ¿vale? Entiendo que este sí que es un cómic que desde luego, por supuesto, es muy fácil de encontrar hoy en día. Tiene 2 millones de ediciones y aparte, aunque no lo hayáis leído, lo conoceréis todos o habréis visto vídeos o si no, el que más que menos tendrá alguna edición o se la han prestado o lo ha leído por internet. Entonces, de este, más que nunca, pues sí que os pido comentarios, ¿vale? Pues ver un poquito vuestra opinión. Más que nada porque yo aquí he dado una opinión que le da un poquito de cera al cómic. Todo el mundo suele decir, ¡wow! Civil War, qué chula, que no sé cuánto. Hay algunos que no tanto, y en cuanto les tiras un poquito la lengua te dicen que no tanto, efectivamente. Pero de primera sí que es verdad que es como un cómic que se alaba mucho. Y ojo, yo no le quito ni un solo de esos méritos que tiene, y creo que es digno de alabar por lo que consiguió. Pero entrando a valorarlo hoy en día, como lectura al margen de la sociedad, de que yo estoy en una cueva y me dan esto, y leyéndome lo anterior y llego a esto, y te digo, pues con la iglesia hemos topado, ¿no? Eso es un poquito este análisis. Sin mucho más, por mi parte, agradeceros como siempre que me dediquéis un ratito de vuestro tiempo. Si os gusta, pues compartid, me gusta, like, todas estas cositas. Comentad sobre todo vuestra opinión, que es lo que más me interesa. Ver hasta dónde contrastáis con lo mío, con mi opinión. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Chao.